Cuando mis propios hijos me abandonaron en aquel centro comercial sin un peso en el bolsillo, supe que había llegado el momento de descubrir quién era realmente. Pero antes de continuar con esa historia que cambió mi vida para siempre, déjame explicarte cómo llegué hasta ese momento devastador. Mi nombre es Carmen Esperanza Ruiz, tengo 72 años, y durante décadas creí que había construido una familia perfecta. Qué equivocada estaba. Todo comenzó aquella tarde de abril cuando decidí sorprender a mis hijos con una visita inesperada. Había estado sintiendo una extraña distancia de su parte últimamente, conversaciones cortadas, miradas esquivas, excusas constantes para no visitarme. Algo me decía que necesitaba entender qué estaba sucediendo. Tomé el autobús hasta su casa en las afueras de la ciudad, ese vecindario moderno donde vivían desde que compraron la propiedad con la herencia de su abuelo. Al acercarme a la ventana de la sala, escuché voces familiares que hablaban en tonos urgentes y secretos. Ya no podemos seguir manteniendo esta farsa, decía la voz de mi hijo mayor, Roberto. Mamá está demasiado lúcida para su edad. Es imposible convencer a alguien que ella tiene demencia cuando habla más claro que nosotros. Mi corazón se detuvo. ¿Demencia? ¿Farsa? Me escondí detrás del arbusto de rosas que yo misma había plantado años atrás cuando los ayudé a arreglar su jardín. El abogado dice que necesitamos más evidencia, respondió mi nuera Patricia con esa voz calculadora que siempre me había generado desconfianza. Comportamientos erráticos, olvidos significativos, decisiones financieras cuestionables. ¿Y si simplemente la llevamos a ese centro geriátrico que vimos? Sugirió mi hijo menor, Alejandro. El que está a 3 horas de aquí. Una vez que esté internada, será más fácil conseguir el poder legal sobre sus propiedades. Las palabras me atravesaron como puñales helados. Mis propios hijos, los bebés que había amamantado, los niños cuyos miedos nocturnos había consolado, los jóvenes cuya educación había financiado con mis ahorros de toda la vida, estaban planeando encerrarme como a un animal enfermo. Pero el dinero de la casa no será suficiente para todo lo que necesitamos, continuó Roberto. También están los terrenos que papá le dejó, las cuentas de ahorro, las inversiones. Si logramos la tutela completa, podríamos acceder a todo. Patricia rió con una frialdad que me geló la sangre. Una vez que esté declarada incapacitada mentalmente, seremos nosotros quienes tomemos todas las decisiones. Ella ni siquiera se dará cuenta de lo que está pasando. Me aferré al arbusto de rosas, sintiendo cómo las espinas se clavaban en mis palmas. El dolor físico no era nada comparado con la agonía que desgarraba mi corazón. Estos eran mis hijos, mi sangre, mi legado. ¿En qué me había equivocado como madre para criar personas capaces de traicionarme de manera tan cruel? ¿Y si se resiste?, preguntó Alejandro con una voz que sonaba insegura, como si aún tuviera algo de conciencia. No podrá, respondió Roberto con una seguridad que me aterró. Una vez que tengamos los papeles firmados por el psiquiatra, cualquier protesta será vista como síntoma de su enfermedad. Es el plan perfecto. Permanecí escondida durante los siguientes 20 minutos, escuchando cómo discutían los detalles de mi destrucción con la misma naturalidad con que planificarían unas vacaciones familiares. Hablaron sobre qué doctor podrían sobornar, qué historias inventarían sobre mi supuesto deterioro mental, incluso sobre cómo repartirían mis bienes entre ellos. Cuando finalmente se fueron, esperé hasta estar completamente segura de que no regresarían antes de salir de mi escondite. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía caminar. El autobús de regreso a casa me pareció eterno. Cada kilómetro me daba más tiempo para procesar la magnitud de esta traición. Esa noche, sentada en mi cocina con una taza de té que se enfriaba sin que la tocara, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ser víctima de sus planes. No iba a permitir que me robaran la dignidad junto con mi patrimonio. Si querían jugar sucio, les enseñaría lo que realmente significaba enfrentarse a una mujer que ya no tenía nada que perder. Pero también me di cuenta de algo más profundo y doloroso. Durante años había estado viviendo una mentira. Había creído que era una madre exitosa que había criado hijos amorosos y agradecidos. En realidad, había criado a 2 depredadores que veían mi amor como debilidad y mi generosidad como oportunidad. El problema era que yo misma había contribuido a crear esta situación. Durante décadas había escondido mi verdadera personalidad, fingiendo ser más vulnerable e indefensa de lo que realmente era porque creía que eso los haría amarme más. Qué tonta fui al pensar que la falsedad podría generar amor genuino. Mis padres me habían enseñado a ser fuerte e independiente, pero cuando me casé y tuve hijos, decidí interpretar el papel de la esposa y madre tradicional que necesitaba protección constante. Pensé que mostrarme vulnerable haría que mi familia se sintiera necesaria y valorada. En su lugar, solo logré que me vieran como una presa fácil. Esa noche marqué el comienzo de mi transformación.
Ya no sería Carmen la viuda indefensa. Sería Carmen la estratega, Carmen la luchadora, Carmen la mujer que había sobrevivido 72 años en este mundo y no iba a permitir que nadie la destruyera ahora. Pero antes de continuar con lo que pasó después, necesito que entiendas algo. Lo que estás a punto de leer no es solo la historia de cómo me vengué de mis hijos traidores. Es la historia de cómo una mujer redescubrió su propia fuerza después de décadas de esconderla. Es la historia de cómo el amor propio puede ser más poderoso que el amor que te destroza. Durante los siguientes días después de esa revelación devastadora, fingí que nada había pasado. Era la actuación más difícil de mi vida. Sonreír cuando mi hija me visitaba, agradecer cuando Diego me traía flores, mantener conversaciones casuales sobre el clima mientras mi corazón se desangraba por dentro. Cada gesto de falso cariño se sentía como una puñalada. Cuando Gabriela me besaba la frente al despedirse, yo tenía que contener las ganas de apartarme. Cuando Diego me preguntaba cómo había dormido, quería gritarle que sabía exactamente lo que estaba planeando. Pero necesitaba tiempo para pensar, para planear mi propia estrategia. Mi padre siempre me había enseñado que en la guerra, la información era poder. Carmen, me decía cuando era niña, una mujer inteligente nunca muestra todas sus cartas de una vez. Observa, aprende, y luego actúa cuando tengas la ventaja. Nunca imaginé que tendría que usar esos consejos contra mi propia familia. Era extraño redescubrir esa parte de mi personalidad que había mantenido dormida durante décadas. Mi padre había criado a una hija fuerte e independiente, pero cuando me casé y tuve hijos, decidí interpretar el papel de la esposa tradicional que necesitaba protección constante. Creí que mostrarme vulnerable me haría más querida, más necesaria para mi familia. Qué equivocada estaba. Mi aparente fragilidad solo los había convertido en depredadores. Durante esa primera semana después del descubrimiento, comencé a notar detalles que antes había pasado por alto. La forma en que Diego evitaba mirarme directamente a los ojos cuando hablaba. Cómo Gabriela revisaba constantemente mi casa como si estuviera haciendo inventario. Las preguntas aparentemente inocentes sobre mis rutinas diarias, mis medicamentos, mis citas médicas. Mamá, ¿sigues tomando esas pastillas para la presión? Preguntó Gabriela durante una de sus visitas, con esa voz dulce que ahora reconocía como completamente calculada. Por supuesto, hija. ¿Por qué lo preguntas? Solo quería asegurarme de que no se te olvide tomarlas. A veces las personas de tu edad. Se detuvo, fingiendo que no quería sonar condescendiente. Pero yo sabía lo que realmente estaba haciendo. Estaba documentando mi rutina de medicamentos, probablemente para comentar después con Diego sobre mis olvidos o confusiones. Cada palabra era una gota de veneno diseñada para construir el caso de mi supuesta demencia. Nunca olvido mis medicamentos, respondí firmemente, observando cómo su sonrisa se tensaba ligeramente. Llevo tomándolas durante años. Mi mente está perfectamente clara. Esa noche, después de que se fueron, revisé cuidadosamente mi botiquín. Efectivamente, habían movido algunas cosas. Mis pastillas estaban en posiciones ligeramente diferentes. ¿Habrían sacado algunas para crear evidencia de que las estaba tomando incorrectamente? Decidí comenzar mi propia documentación. Compré una libreta pequeña y comencé a anotar cada interacción, cada comentario extraño, cada vez que encontraba algo fuera de lugar en mi casa. Si ellos estaban construyendo un caso falso contra mí, yo construiría un caso verdadero contra ellos. La segunda semana, Diego llegó con una propuesta que me heló la sangre. Carmen, he estado pensando que sería bueno si te hiciera compañía los fines de semana. Gabriela trabaja mucho entre semana, y yo podría quedarme aquí sábados y domingos para asegurarme de que estés bien. Era el siguiente paso en su plan. Querían acceso completo a mi casa, a mis rutinas, a mis pertenencias. Probablemente planeaban descubrir comportamientos erráticos que podrían documentar como evidencia. Es muy gentil de tu parte, Diego, pero realmente no es necesario. Me las arreglo perfectamente bien sola. Pero Carmen, insistió con esa sonrisa que ahora me resultaba siniestra, una mujer de tu edad no debería estar sola tanto tiempo. Podrían pasar muchas cosas, un accidente, una confusión, un problema de salud. Era una amenaza apenas disimulada. Si no aceptaba voluntariamente su ayuda, encontrarían otra manera de conseguir lo que querían. Lo pensaré, mentí, sabiendo que jamás les daría esa oportunidad. Esa noche llamé a mi vieja amiga Teresa, quien había trabajado como trabajadora social durante 30 años. Sin revelar los detalles específicos de mi situación, le hice preguntas generales sobre los procesos legales para declarar a alguien mentalmente incapacitado. Es más difícil de lo que la gente piensa, me explicó Teresa. Necesitas evaluaciones médicas múltiples,
evidencia documentada de deterioro cognitivo, testimonios de familiares y amigos sobre cambios de comportamiento. Y aún así, un juez puede rechazar la petición si la persona puede demostrar competencia mental. Esa conversación me dio esperanza. Diego y Gabriela no tenían evidencia real porque no existía. Pero también me dio miedo al darme cuenta de lo sistemáticamente que estaban trabajando para crear esa evidencia falsa. Durante la tercera semana, comenzaron a ser más agresivos en sus manipulaciones. Gabriela llegó con historias sobre conversaciones que supuestamente habíamos tenido pero que yo no recordaba. Mamá, ayer me dijiste que habías visto a papá en el jardín. ¿Recuerdas esa conversación? Mi sangre se enfrió. Jamás había dicho algo así. Roberto había muerto hace 3 años, y aunque a veces soñaba con él, nunca había tenido alucinaciones. No recuerdo haber dicho eso, Gabriela. Estabas muy alterada, insistió, con una expresión de preocupación perfectamente actuada. Me dijiste que lo habías visto podando los rosales, tal como solía hacer. Te senté aquí en la sala y te expliqué que papá había fallecido. ¿De verdad no lo recuerdas? Era una mentira diabólicamente inteligente. Si yo negaba la conversación, parecería que tenía problemas de memoria. Si la admitía, estaría confirmando que había tenido alucinaciones sobre mi difunto esposo. Gabriela, dije con toda la dignidad que pude reunir, jamás he visto a tu padre después de su muerte, y jamás he fingido verlo. Si alguien te dijo que tuve esa conversación contigo, esa persona está mintiendo. Vi un destello de pánico en sus ojos antes de que recompusiera su expresión de preocupación filial. Mamá, me preocupa que no recuerdes. Tal vez deberíamos hacer una cita con el doctor Ramírez para asegurarnos de que todo esté bien. Ahí estaba el verdadero objetivo de la mentira. Crear una razón para llevarme a su cómplice médico, quien probablemente ya tenía preparados los documentos falsos necesarios. No necesito ver a ningún doctor, respondí firmemente. Mi mente está perfectamente clara, y sé exactamente lo que está pasando aquí. Esa declaración los puso nerviosos. Comenzaron a intercambiar miradas rápidas, comunicación silenciosa que confirmaba mis sospechas sobre su coordinación. Diego intentó cambiar el tema, pero yo ya había decidido que era hora de comenzar mi contraataque. De hecho, continué, he estado pensando mucho sobre mi situación financiera últimamente. Creo que es hora de revisar mi testamento y tal vez hacer algunos cambios en mis cuentas bancarias. La reacción fue inmediata y reveladora. Ambos se pusieron visiblemente tensos, y Diego no pudo evitar preguntar, ¿qué tipo de cambios? Bueno, he estado considerando donar una parte significativa de mi patrimonio a organizaciones benéficas. Hay tantas causas importantes que necesitan apoyo. Gabriela se puso pálida. Mamá, ¿no crees que esas son decisiones que deberías discutir con la familia primero? ¿Por qué? Pregunté con inocencia fingida. Es mi dinero, ganado con mi trabajo y el de tu padre. Tengo derecho a hacer lo que quiera con él. Pero las decisiones financieras importantes a veces pueden ser señal de... Diego comenzó a decir, pero se detuvo abruptamente al darse cuenta de lo que estaba a punto de revelar. ¿Señal de qué, Diego? De nada, nada importante. Solo pensaba que tal vez sería bueno que lo consultaras con un asesor financiero profesional. Era fascinante ver cómo trataban de navegar entre su necesidad de detener mis supuestas decisiones irracionales y su necesidad de no revelar sus verdaderas intenciones. Durante la 4ª semana, decidí llevar mi investigación un paso más allá. Una tarde, cuando sabía que ambos estaban trabajando, regresé inesperadamente a casa después de fingir que iba de compras. Los encontré en mi estudio, con mis documentos bancarios esparcidos sobre el escritorio. Diego tenía su teléfono en la mano, aparentemente fotografiando mis estados de cuenta. Por un momento, los tres nos quedamos inmóviles como estatuas. Ellos, sorprendidos en flagrante delito. Yo, con la confirmación final de sus intenciones criminales. ¿Puedo preguntar qué están haciendo con mis documentos privados? Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Gabriela se puso de pie rápidamente, con las mejillas rojas de vergüenza. Mamá, estábamos organizando tus papeles, interrumpió Diego con una compostura impresionante. Gabriela estaba preocupada porque dijiste que no podías encontrar algunos documentos importantes. Otra mentira, por supuesto. Jamás había mencionado no poder encontrar nada. ¡Qué considerados!, respondí con sarcasmo apenas disimulado. Pero mis documentos están perfectamente organizados. Siempre han estado organizados. No necesitan ser reorganizados por otras personas. Por supuesto, Carmen, solo queríamos ayudar. En el futuro, si quieren ayudar con algo en mi casa, me preguntarán primero. ¿Entendido? Asintieron como niños regañados, pero pude ver la frustración en sus ojos. Su plan estaba funcionando más lentamente de lo que esperaban,
y mi resistencia los estaba poniendo nerviosos. Esa noche, después de que se fueron, revisé cuidadosamente todos mis documentos. Efectivamente, habían sido movidos y reorganizados. Algunos estaban faltando. Copias de mi testamento, información sobre mis cuentas de inversión, documentos sobre la escritura de la casa. Era hora de tomar medidas más drásticas para proteger mi patrimonio y mi libertad. Al día siguiente, sin decirle a nadie, visité a un abogado diferente al que había usado durante años. Necesitaba consejo legal de alguien que no conociera a mi familia, alguien que no pudiera ser influenciado o manipulado por Diego y Gabriela. El licenciado Morales me escuchó con atención profesional mientras le explicaba mi situación, sin mencionar nombres específicos pero dando todos los detalles relevantes. Señora, lo que me describe constituye múltiples delitos, me dijo con seriedad. Fraude, falsificación de documentos, conspiración para cometer robo. Si tiene evidencia de estas actividades, debe reportarlas a las autoridades inmediatamente. ¿Y si no tengo evidencia suficiente todavía? Entonces necesitamos asegurar que la obtenga, pero de manera legal y segura. También necesitamos proteger sus activos inmediatamente. Salimos de esa reunión con un plan claro. Primero, cambiarían todas mis cuentas bancarias a una institución diferente, donde Diego no tenía contactos. Segundo, modificarían mi testamento para eliminar a Gabriela como beneficiaria principal hasta que esta situación se resolviera. Tercero, establecerían medidas de seguridad adicionales para cualquier transacción financiera mayor. Pero lo más importante era que había comenzado a documentar oficialmente la situación. El licenciado Morales me ayudó a redactar una declaración jurada detallando todo lo que había observado y escuchado. Cuando regresé a casa esa tarde, me sentía por primera vez en semanas que tenía algo de control sobre la situación. Ya no era solo una víctima potencial, era una mujer preparándose para luchar. Diego y Gabriela llegaron esa noche para su visita semanal, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras compartíamos la cena, yo observaba cada gesto, cada palabra, cada mirada intercambiada entre ellos. ¿Cómo estuvo tu día, mamá?, preguntó Gabriela con esa dulzura falsa que ahora me resultaba nauseabunda. Muy productivo, respondí con una sonrisa que esperaba que pareciera inocente. Hice algunas diligencias importantes en el centro. Vi cómo Diego se ponía ligeramente tenso. Cualquier actividad mía que no pudieran monitorear los ponía nerviosos. ¿Qué tipo de diligencias?, preguntó casualmente, pero pude detectar la preocupación en su voz. Oh, solo cosas aburridas de adultos mayores. Asuntos bancarios, papeleo legal, esa clase de cosas. El silencio que siguió fue cargado de tensión. Sabía que estaban imaginando todas las posibles amenazas a sus planes que mi día independiente podría haber generado. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sala con una sensación de satisfacción que no había experimentado en semanas. La guerra había comenzado oficialmente, y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido la primera batalla. Mañana comenzaría la siguiente fase de mi plan. Era hora de que Carmen Esperanza Ruiz les mostrara de qué estaba realmente hecha. La decisión más difícil de mi vida fue fingir normalidad durante los días siguientes. Cada sonrisa que les dirigía a Gabriela y Diego, cada conversación casual, cada gesto maternal se sentía como traicionar mi propia alma. Pero había aprendido algo valioso de mi padre sobre la estrategia. Nunca revelar tus intenciones hasta tener todas las ventajas de tu lado. Mi primera acción fue cancelar silenciosamente el viaje. Llamé a la agencia desde un teléfono público, alegando problemas de salud. No podía arriesgarme a estar lejos mientras ellos ejecutaban la siguiente fase de su plan. Necesitaba cada momento para prepararme. Durante esa primera semana después de mi terrible descubrimiento, establecí nuevas rutinas diseñadas para parecer normales pero que me permitían investigar. Salía temprano cada mañana, supuestamente para hacer mis compras habituales, pero en realidad visitaba lugares que me ayudarían a construir mi contraataque. Mi primera parada fue la biblioteca pública. Pasé horas investigando sobre tutelas legales, declaraciones de incapacidad mental, y mis derechos como ciudadana. Descubrí información crucial. El proceso no era tan simple como Diego había hecho parecer. Se requerían evaluaciones múltiples, audiencias judiciales, y yo tenía derecho a representación legal independiente. ¿Puedo ayudarla con algo específico?, me preguntó la bibliotecaria, notando las pilas de libros legales que había acumulado. Estoy investigando para una novela que estoy escribiendo, mentí suavemente. Sobre una mujer mayor que tiene que defenderse de familiares codiciosos. ¿Qué tema tan interesante?, respondió con entusiasmo. Desafortunadamente, esas situaciones son más comunes de lo que la gente piensa.
Sus palabras me confirmaron que no era la única enfrentando esta pesadilla. Durante mi segunda visita a la biblioteca, una mujer de aproximadamente mi edad se acercó. Había notado mis lecturas y me comentó que había pasado por una experiencia similar. Mi propio hijo intentó algo parecido hace 2 años, me confió en voz baja. Logré detenerlo, pero destruyó nuestra relación para siempre. Si necesita ayuda o consejo, mi nombre es Mercedes. La solidaridad inesperada me conmovió profundamente. No estaba completamente sola en esta batalla. Paralelamente, comencé mi investigación sobre Diego. Había elementos de su historia que nunca me habían convencido completamente. Su trabajo, sus antecedentes, incluso la forma en que había conocido a Gabriela tenían inconsistencias que ahora cobraban nueva importancia. Una tarde, mientras fingía hacer compras en el centro comercial, decidí visitar la supuesta oficina donde Diego trabajaba. El edificio existía, pero cuando pregunté por él en recepción, me dijeron que no tenían ningún empleado con ese nombre. ¿Está segura del nombre?, preguntó la recepcionista. Podría estar trabajando para una de las empresas subcontratistas. Después de verificar con 3 empresas diferentes en el mismo edificio, la verdad se volvió clara. Diego no trabajaba ahí, y probablemente nunca había trabajado ahí. Esa noche, durante la cena familiar semanal, observé a Diego con nuevos ojos. Cada gesto, cada palabra, cada expresión facial la examiné buscando más mentiras. ¿Cómo estuvo tu día en la oficina, Diego?, pregunté casualmente mientras servía el postre. Ocupado como siempre, respondió sin vacilar. Estamos cerrando los libros del trimestre, así que hay mucho papeleo. Era un mentiroso extraordinariamente hábil. Su capacidad para inventar detalles convincentes sobre el momento me resultaba tanto fascinante como aterrorizante. ¿Y tu jefe sigue siendo tan exigente?, continué, probando los límites de su creatividad. Señor Martínez, sí, pero uno se acostumbra. Es parte del trabajo en contabilidad. Mentira tras mentira, construidas con una facilidad que sugería años de práctica. A medida que pasaban los días, mi investigación se volvía más sofisticada. Contraté los servicios de un detective privado, Elías, recomendado por Mercedes de la biblioteca. Su experiencia con casos de fraude familiar me tranquilizó inmediatamente. Señora Carmen, me dijo durante nuestra primera reunión en su oficina discreta. Por desgracia, estos casos son cada vez más frecuentes. Hijos y yernos que ven a sus parientes mayores como oportunidades financieras en lugar de familia. Le relaté todo lo que había descubierto hasta ese momento. La conversación escuchada, las mentiras sobre el trabajo de Diego, las inconsistencias en su historia personal. Necesitamos evidencia sólida, me explicó Elías. Grabaciones, fotografías, documentos. Todo lo que pueda demostrar tanto la conspiración como las mentiras que está usando para justificarla. Me enseñó a usar una grabadora digital pequeña y discreta. También me dio una cámara diminuta que podía esconder fácilmente en mi ropa. Lo más importante, me advirtió, es que actúe naturalmente. Si sospechan que usted sabe algo, podrían acelerar su cronograma o cambiar de táctica. Durante la 3ª semana, mientras perfeccionaba mis habilidades de espionaje doméstico, hice un descubrimiento que cambió completamente mi comprensión de la situación. Diego no solo tenía mentiras sobre su trabajo, tenía mentiras sobre toda su vida. Una tarde, después de fingir una cita médica, seguí a Diego desde nuestra casa. Lo vi tomar 3 autobuses diferentes antes de llegar a un barrio que yo no conocía. Allí, entró a una casa modesta donde lo esperaban una mujer joven y 2 niños pequeños. Desde mi posición oculta detrás de un auto estacionado, pude observar durante casi 1 hora cómo Diego actuaba como padre y esposo con esta familia desconocida. Los niños corrían hacia él gritando, «Papá». La mujer lo besó con la familiaridad de años de matrimonio. Mi corazón se aceleró tanto que temí desmayarme. Diego no solo estaba robando mi dinero, estaba engañando a mi hija con una doble vida completa. Fotografié todo lo que pude con la cámara que Elías me había proporcionado. La evidencia era incontestable. Diego mantenía otra familia, probablemente desde antes de casarse con Gabriela. Esa revelación me llenó de emociones contradictorias. Por un lado, confirmaba que Diego era aún más peligroso y manipulador de lo que había imaginado. Por otro lado, significaba que Gabriela también era víctima de sus engaños. ¿Debería contarle a mi hija sobre esta traición adicional? ¿O usar esta información como parte de mi estrategia más amplia para destruir los planes de Diego? Durante el camino de regreso a casa, tomé una decisión que definiría todo lo que seguiría. Usaría cada arma disponible para protegerme, incluso si eso significaba exponer verdades que lastimarían a personas que amaba. Esa noche llamé a Elías para reportar mi descubrimiento. Excelente trabajo, me felicitó.
Esto cambia completamente nuestra estrategia. Ahora no solo tenemos evidencia de conspiración para cometer fraude, sino también de bigamia emocional, sino legal. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que Diego ha estado defraudando a múltiples mujeres simultáneamente. Su motivación para robar su patrimonio probablemente es sostener estos gastos duplicados. Esto fortalece enormemente nuestro caso. Durante la cuarta semana, mi investigación tomó una dimensión aún más personal cuando decidí acercarme a la otra familia de Diego. No podía permitir que esa mujer y esos niños continuaran siendo víctimas inconscientes de sus mentiras. Un día, cuando estaba segura de que Diego estaba en otro lugar, toqué la puerta de la casa donde había visto a su segunda familia. La mujer que abrió tenía aproximadamente la edad de Gabriela, con ojos cansados pero gentiles. Los niños jugaban en la sala detrás de ella. ¿Puedo ayudarla?, me preguntó con curiosidad natural. Mi nombre es Carmen, comencé cuidadosamente. Creo que necesitamos hablar sobre Diego. Su expresión cambió inmediatamente de curiosidad a alarma. ¿Quién es usted? ¿Cómo conoce a mi esposo? Ese es exactamente el problema que necesitamos discutir. Rosalía, como descubrí que se llamaba, me invitó a pasar después de que le expliqué que tenía información importante sobre Diego que afectaba tanto a ella como a mí. Durante las siguientes 2 horas, compartimos nuestras respectivas historias sobre el hombre que había estado mintiendo a ambas durante años. Rosalía me contó que Diego le había dicho que era contador, que había estado casado anteriormente pero que su esposa había muerto en un accidente, y que por eso no podían casarse legalmente hasta que resolviera algunos asuntos de herencia. Llevamos 4 años juntos, me explicó con lágrimas en los ojos. Mis hijos lo aman como a su verdadero padre. ¿Me está diciendo que todo ha sido mentira? Me temo que sí, respondí gentilmente. Y hay más, le mostré las fotografías que había tomado, junto con copias de algunos documentos que había recopilado sobre los planes de Diego para robar mi patrimonio. Él está casado legalmente con mi hija desde hace 6 años, le expliqué. Y ahora está planeando robar mis ahorros de toda la vida para financiar su doble vida. Rosalía se derrumbó por completo. La realidad de que había estado criando a sus hijos con un mentiroso patológico la devastó. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó entre sollozos. Vamos a asegurar que pague por lo que ha hecho, respondí con una determinación que me sorprendió a mí misma. Pero necesito que me ayudes a documentar todo. Durante nuestras conversaciones, Rosalía reveló detalles adicionales que completaron el rompecabezas criminal. Diego le había pedido dinero prestado varias veces, alegando emergencias temporales. También había tomado objetos de valor de su casa, diciéndole que los vendería para conseguir dinero rápido para una inversión prometedora. Nunca vi el dinero de esas inversiones, me confesó. Siempre tenía excusas sobre por qué se demoraba. Era el mismo patrón que había estado usando conmigo. Tomar cosas gradualmente, crear narrativas convincentes, mantener a sus víctimas esperanzadas y confundidas. Rosalía aceptó cooperar con mi plan. Juntas, desarrollamos una estrategia para documentar las mentiras de Diego sin alertarlo sobre nuestro conocimiento mutuo. Durante la 5ª semana, nuestra operación encubierta comenzó a rendir frutos significativos. Rosalía grabó conversaciones donde Diego inventaba historias sobre su trabajo, su pasado, y sus planes futuros. Yo continué documentando sus actividades en mi casa y sus conversaciones con Gabriela. Una noche, la grabadora oculta en mi sala captó una conversación particularmente incriminatoria entre Diego y Gabriela. El doctor Ramírez dice que ya tiene todo preparado, escuché la voz de Diego. Solo necesitamos crear un incidente documentado donde tu madre muestre comportamiento errático en público. ¿Qué tipo de incidente?, preguntó Gabriela, y pude detectar nerviosismo en su voz. Algo que parezca natural. Tal vez podríamos llevarla a hacer compras y crear una situación donde se confunda o se altere. Con testigos presentes, tendríamos evidencia adicional. El nivel de manipulación y premeditación me quitó el aliento. No solo estaban planeando robarme, estaban planeando humillarme públicamente como parte de su estrategia. No sé si puedo hacer eso, Diego, respondió Gabriela. Es mi madre, es exactamente por eso que tienes que hacerlo, insistió él. Si realmente la amas, le darás la seguridad de cuidado profesional que necesita en esta etapa de su vida. Era maestro en torcer la realidad, convirtiendo actos crueles en gestos de amor. Durante mi 6ª semana de investigación, tomé la decisión de involucrar oficialmente a las autoridades. Tenía suficiente evidencia para demostrar la conspiración, pero quería asegurar que el caso fuera sólido e irrefutable. Visité la oficina del fiscal de distrito y me reuní con una fiscal especializada en crímenes financieros contra personas mayores. Señora Carmen, me dijo la fiscal después de revisar mi evidencia, tiene usted un caso extraordinariamente bien documentado.
La cantidad de pruebas que ha recopilado es impresionante. ¿Es suficiente para detenerlos? Pregunté directamente. Más que suficiente. Pero me gustaría sugerir que continuemos la investigación un poco más. Con su cooperación, podríamos organizar una operación que nos permita capturar a Diego en el acto de cometer fraude. La idea de continuar fingiendo ignorancia durante más tiempo me agotaba emocionalmente, pero entendía la importancia de construir un caso que garantizara justicia completa. ¿Qué necesita que haga? Queremos que proceda con aparente normalidad mientras nosotros terminamos de investigar las ramificaciones completas de las actividades de Diego. Es posible que haya otras víctimas que aún no conocemos. Esa posibilidad me aterrorizó. ¿Cuántas otras mujeres como Rosalía y yo habían sido manipuladas por este hombre? Durante mi 7ª semana de investigación activa, finalmente llegó el momento de comenzar a cerrar la red alrededor de Diego. La fiscal me informó que habían descubierto evidencia adicional de que Diego había intentado esquemas similares con al menos 3 otras mujeres viudas en la ciudad. Es un depredador en serie, me explicó. Su método es consistente. Identificar mujeres mayores con patrimonio, ganarse su confianza a través de familiares, y luego manipular la situación para acceder a sus recursos. La magnitud de sus crímenes me horrorizó, pero también me llenó de determinación. No se trataba solo de mi situación personal, se trataba de proteger a otras mujeres vulnerables de convertirse en sus próximas víctimas. ¿Cuándo procedemos con la confrontación? Pregunté. La próxima semana. Hemos coordinado con el detective privado que usted contrató y con nuestro equipo. Tendremos toda la evidencia necesaria para arrestarlo inmediatamente. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre todo lo que había descubierto durante estas semanas intensas de investigación. Había comenzado como una mujer traicionada buscando proteger sus ahorros, pero me había convertido en algo mucho más poderoso. Una mujer decidida a obtener justicia no solo para sí misma, sino para todas las víctimas de Diego. Mañana comenzaría la fase final de mi plan. Después de semanas de fingir ser la anciana ingenua que Diego creía que era, finalmente le mostraría quién era realmente Carmen Esperanza Ruiz. La guerra había sido larga y silenciosa, pero estaba a punto de terminar con una victoria completa. La revelación sobre la familia secreta de Diego había detonado una bomba en mi comprensión de toda la situación. Durante días después de ese descubrimiento, no podía dormir sin que las imágenes de esos niños gritando, «papá», se repitieran en mi mente como una pesadilla recurrente. La traición era mucho más compleja y cruel de lo que había imaginado inicialmente. Decidí que necesitaba conocer más detalles sobre esta Rosalía y sus hijos. No por venganza, sino porque había algo en la expresión de esa mujer que me recordaba a mí misma años atrás. Esa mezcla de amor incondicional y confianza ciega que nos hace vulnerables a los depredadores emocionales como Diego. Durante mi 4ª semana de investigación activa, regresé al barrio donde vivía la segunda familia de Diego. Esta vez no me escondí detrás de automóviles estacionados. Toqué directamente su puerta un jueves por la tarde, cuando estaba segura de que Diego estaría en otro lugar. Cuando Rosalía abrió la puerta, pude ver de cerca los mismos ojos cansados que había observado desde la distancia. Era una mujer de aproximadamente 30 años, con esa belleza natural que no necesita maquillaje para destacar. Sus manos tenían callosidades que hablaban de trabajo duro, y su ropa, aunque limpia y bien cuidada, mostraba signos de uso prolongado. ¿Puedo ayudarla?, me preguntó con la cortesía natural de alguien bien educada, pero pude detectar cierta precaución en su voz. Mi nombre es Carmen Esperanza, comencé cuidadosamente, y creo que usted y yo necesitamos tener una conversación muy importante sobre Diego. Su expresión cambió instantáneamente, el color desapareció de su rostro y sus manos se aferraron al marco de la puerta como buscando apoyo físico. No entiendo de qué me habla, respondió, pero su voz temblaba de una manera que contradecía sus palabras. Rosalía, dije suavemente, usando su nombre para establecer que sabía más de lo que ella imaginaba, sé que Diego les ha mentido a ambas durante años. Soy la madre de su esposa legal. Las lágrimas aparecieron inmediatamente en sus ojos, confirmando que en algún nivel profundo, ella había sospechado que algo no estaba bien en su relación con Diego. Me invitó a pasar a su hogar modesto pero cálido. La sala estaba llena de juguetes de niños y fotografías familiares donde Diego aparecía sonriendo junto a Rosalía y los 2 pequeños. Era evidente que para estos niños, él era su padre en todos los sentidos emocionales que importaban. ¿Cuánto tiempo han estado juntos?, pregunté mientras ella preparaba café con manos temblorosas. 4 años el próximo mes, respondió sin levantar la vista. Nos conocimos cuando trabajaba en el restaurante donde él almorzaba todos los días. Decía que era divorciado,
que su exesposa se había quedado con todo en el divorcio y que por eso no podíamos casarnos oficialmente hasta que resolviera algunos asuntos legales. Era la misma historia elaborada que probablemente había perfeccionado con práctica. Diego no improvisaba sus mentiras, las construía meticulosamente como un arquitecto diseña edificios. ¿Y nunca sospechaste que podría estar mintiendo? Rosalía se sentó frente a mí con la taza de café entre sus manos como si fuera un escudo protector. Al principio no, era tan atento, tan cariñoso con los niños. Mis hijos habían crecido sin padre, y verlos tan felices con él me cegueó con acento agudo a cualquier duda que pudiera tener. Me contó su historia con una honestidad desgarradora. Había sido madre soltera desde los 19 años, trabajando múltiples empleos para mantener a sus hijos. El padre biológico de los niños había desaparecido cuando se enteró del segundo embarazo, dejándola sin apoyo emocional ni financiero. Cuando Diego apareció en nuestras vidas, se sintió como un milagro, continuó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Finalmente, alguien que quería ser padre para mis hijos, que me trataba como si fuera valiosa. Sus palabras me partieron el corazón porque pude ver claramente cómo Diego había identificado y explotado sus vulnerabilidades más profundas. Como había hecho conmigo, como había hecho con Gabriela, había encontrado exactamente lo que cada una de nosotras necesitaba emocionalmente y lo había usado como herramienta de manipulación. ¿Cómo es él como padre?, pregunté, necesitando entender la profundidad del daño emocional que sus mentiras causarían eventualmente a esos niños inocentes. La sonrisa que se extendió por su rostro fue simultáneamente hermosa y desgarradora. Es maravilloso con ellos, los ayuda con la tarea, juega fútbol en el parque, los abraza cuando tienen pesadillas. Miguel, el mayor, dice que quiere ser como papá Diego cuando crezca. Era la crueldad más refinada que había presenciado. Diego no solo estaba robando dinero, estaba robando la inocencia de estos niños. Construyendo su amor y confianza sobre una fundación de mentiras que eventualmente se derrumbaría y los lastimaría profundamente. Rosalía, necesito contarte algo que va a cambiar todo lo que creías saber sobre Diego. Durante la siguiente hora, le revelé todo lo que había descubierto. Su matrimonio con Gabriela, los planes para robar mi patrimonio, las mentiras sobre su trabajo, incluso las evidencias que había recopilado con fotografías y grabaciones. Ella me escuchó en silencio, con una expresión que evolucionó desde la incredulidad inicial hasta la comprensión dolorosa y finalmente hasta una furia controlada que reconocí porque yo misma la había sentido. ¿Me está diciendo que durante 4 años he estado criando a mis hijos con un mentiroso profesional? Me temo que sí. Pero hay más. Le mostré las fotografías que había tomado de él entrando y saliendo de mi casa, junto con copias de algunos documentos bancarios que había falsificado con mi nombre. Este hombre no solo les ha mentido a ustedes, ha estado planeando cometer crímenes serios que podrían enviarlo a prisión durante años. Rosalía se quedó inmóvil durante varios minutos, procesando la magnitud de la traición. Cuando finalmente habló, su voz tenía una determinación que no había estado ahí antes. ¿Qué podemos hacer para detenerlo? Esa pregunta marcó el comienzo de una alianza inesperada. Rosalía aceptó cooperar completamente con mi investigación, proporcionando información sobre las rutinas de Diego, sus mentiras habituales, y los patrones financieros que ahora cobraban un significado completamente diferente. Me contó sobre las emergencias financieras ocasionales que Diego traía a casa, pidiendo dinero prestado que nunca devolvía. Sobre los objetos de valor que había tomado de su hogar, alegando que los vendería para una inversión prometedora que nunca se materializaba. Siempre tenía explicaciones tan convincentes, me dijo mientras revisábamos recibos y documentos. Decía que su situación financiera era temporal, que una vez que resolviera los asuntos del divorcio, todo sería diferente. Era como mirar un espejo distorsionado de mi propia experiencia. Diego usaba las mismas técnicas de manipulación, adaptadas a las circunstancias específicas de cada víctima. Durante esa conversación, también descubrí detalles perturbadores sobre la personalidad real de Diego que había mantenido oculta de Gabriela y de mí. Rosalía me contó sobre episodios de ira incontrolable cuando las cosas no salían como él quería, momentos cuando su máscara encantadora se deslizaba y revelaba algo mucho más oscuro debajo. Una vez, cuando Miguel derramó jugo sobre unos papeles importantes, Diego se puso furioso de una manera que me asustó, me confesó. Gritó de tal forma que los niños se escondieron en su habitación llorando. Después se disculpó y dijo que estaba bajo mucho estrés, pero esa imagen quedó grabada en mi mente. Estas revelaciones me hicieron entender que Diego no era simplemente un estafador oportunista. Era alguien con problemas psicológicos profundos, capaz de violencia emocional y posiblemente física cuando se sentía amenazado o frustrado.
¿Alguna vez te ha lastimado físicamente? Pregunté directamente. No exactamente, respondió con una hesitación que me alarmó. Pero hay veces que siento como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de no hacer nada que lo moleste. Era el patrón clásico de abuso emocional. Crear un ambiente de miedo e inseguridad donde la víctima constantemente modifica su comportamiento para evitar la explosión del abusador. Cuando conocí a los niños esa tarde, mi corazón se rompió completamente. Miguel, de 7 años, tenía los ojos brillantes de su madre y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Sofía, de 5 años, era tímida pero dulce, escondiéndose detrás de las piernas de su madre pero observándome con curiosidad. ¿Eres amiga de mamá?, me preguntó Miguel con la confianza natural de un niño que ha sido amado y protegido. Sí, soy amiga de tu mamá, respondí, sintiendo el peso de esa mentira necesaria. ¿Cómo podías explicar a un niño de 7 años que el hombre que considera su padre ha estado viviendo una mentira elaborada durante toda su vida consciente? ¿Conoces a papá Diego?, preguntó Sofía, finalmente emergiendo de su escondite. Sí, conozco a Diego, respondí cuidadosamente, intercambiando una mirada significativa con Rosalía. Esa noche, después de regresar a casa, no pude dejar de pensar en esos niños inocentes. Habían construido toda su comprensión de la familia, del amor paternal, de la seguridad emocional alrededor de un hombre que los veía como accesorios convenientes para su engaño más amplio. El impacto psicológico que sufrirían cuando la verdad finalmente saliera a la luz sería devastador. No solo perderían a la figura paterna que amaban, sino que tendrían que procesar que esa persona nunca había sido real en primer lugar. Durante mi 5ª semana de investigación, Rosalía y yo desarrollamos un sistema para documentar las actividades de Diego sin alertarlo sobre nuestro conocimiento mutuo de la situación. Ella instaló una grabadora pequeña en su sala, similar a la que yo usaba en mi casa. Las grabaciones que obtuvimos durante esas semanas fueron revelatorias. Diego mentía con una facilidad que era tanto impresionante como aterrorizante. Inventaba historias sobre reuniones de trabajo que nunca había tenido, emergencias familiares que no existían, compromisos sociales completamente ficticios. Pero lo más perturbador era escuchar cómo hablaba sobre Gabriela y sobre mí cuando creía que estaba en territorio seguro. Las grabaciones capturaron conversaciones donde se refería a nosotras como inversiones a largo plazo y gallinas ponedoras, que eventualmente le proporcionarían la seguridad financiera que buscaba. La vieja es más astuta de lo que pensé inicialmente, lo escuchamos decir en una grabación particularmente incriminatoria. Pero Gabriela es débil. Una vez que la convenza de que su madre está perdiendo la cabeza, será fácil conseguir el control total. Escuchar esas palabras fue como recibir una bofetada física. No solo confirmaba que había estado manipulando deliberadamente a mi hija, sino que tenía una comprensión fría y calculadora de nuestras personalidades individuales y cómo explotarlas. También grabamos conversaciones donde admitía haber falsificado documentos con mi firma, algo que no había confesado completamente a Gabriela. Había estado preparando múltiples vías para acceder a mi patrimonio, algunas de las cuales ni siquiera requerían su cooperación activa. Si el plan de la tutela legal no funciona, lo escuchamos explicar a Rosalía, tengo otros métodos preparados. Documentos bancarios, cambios de beneficiarios, incluso algunas pólizas de seguro que la vieja ni siquiera sabe que firmó. Esas revelaciones me aterrorizaron porque significaban que Diego había estado falsificando mi identidad durante meses, posiblemente años, sin que yo tuviera la menor idea. Rosalía también documentó inconsistencias en las historias que Diego contaba sobre su pasado. Los detalles sobre su supuesto matrimonio anterior cambiaban dependiendo de su estado de ánimo o de las circunstancias de la conversación. A veces dice que su exesposa murió en un accidente de auto, me explicó Rosalía durante una de nuestras reuniones semanales. Otras veces dice que se divorciaron porque ella lo engañó, y ocasionalmente menciona que ella se mudó al extranjero con otro hombre. Era evidente que Diego improvisaba sus mentiras sobre la marcha, sin preocuparse por mantener consistencia en sus narrativas porque asumía que sus víctimas nunca compararían notas. Durante nuestra investigación conjunta, también descubrimos evidencia de que Diego había estado explorando esquemas similares con otras mujeres en la comunidad. Rosalía había notado que ocasionalmente mencionaba amigas mayores, que necesitaban ayuda con sus finanzas o que estaban solas y vulnerables. Pensé que era compasión, me dijo Rosalía con amargura. Ahora me doy cuenta de que estaba catalogando víctimas potenciales. Esta revelación añadió una dimensión nueva a nuestro caso. Diego no era simplemente un oportunista que había tropezado con una situación favorable. Era un depredador sistemático que identificaba y cultivaba múltiples víctimas simultáneamente.
La detective Elías confirmó nuestras sospechas cuando presentamos esta información adicional. Sus propias investigaciones habían identificado al menos 3 otras mujeres viudas en la región que habían reportado comportamientos sospechosos de hombres que coincidían con la descripción y métodos de Diego. Estamos tratando con un criminal en serie, me explicó la detective durante una de nuestras reuniones. Su patrón es consistente. Identificar mujeres mayores con patrimonio, ganarse su confianza a través de conexiones familiares o románticas, luego manipular sistemáticamente la situación para acceder a sus recursos. La magnitud de los crímenes de Diego era mucho mayor de lo que cualquiera de nosotras había imaginado inicialmente. No se trataba de un caso aislado de traición familiar, sino de una operación criminal sofisticada que había estado funcionando durante años. Mientras procesaba toda esta información, también tuve que enfrentar preguntas difíciles sobre mi propia responsabilidad en la situación. ¿Había señales que debería haber detectado antes? ¿Mi deseo de ver a Gabriela feliz me había cegado a las características obviamente problemáticas de Diego? Revisando mentalmente los años anteriores, pude identificar docenas de momentos donde mi instinto me había advertido que algo no estaba bien. La forma en que Diego evitaba hablar sobre su trabajo en detalle. Sus historias inconsistentes sobre su familia de origen. Su conocimiento inusualmente detallado sobre procedimientos bancarios y legales. Pero cada vez que esas dudas surgían, las había suprimido porque no quería ser la suegra entrometida que arruinaba la felicidad de su hija. Había elegido la armonía familiar sobre mi intuición, y esa elección casi había resultado en la destrucción completa de mi independencia y dignidad. Sin embargo, también reconocí que culparme completamente por la situación no era productivo ni justo. Diego era un manipulador experto que había engañado a múltiples mujeres inteligentes y cuidadosas. Su capacidad para identificar y explotar vulnerabilidades emocionales era el resultado de años de práctica y refinamiento. Lo que importaba ahora no era lo que había pasado antes, sino cómo usaría esta experiencia para protegerme a mí misma y ayudar a otras mujeres a evitar destinos similares. Con toda la evidencia recopilada y la cooperación completa de Rosalía asegurada, finalmente estaba lista para la confrontación final que pondría fin a los crímenes de Diego y comenzaría el proceso de justicia para todas sus víctimas. La guerra silenciosa que había estado librando durante semanas estaba a punto de convertirse en una batalla abierta, y esta vez tenía todas las armas necesarias para ganar definitivamente. La alianza inesperada con Rosalía había transformado completamente mi comprensión de la situación. Ya no se trataba únicamente de proteger mi patrimonio. Ahora tenía la responsabilidad moral de proteger a esta mujer y sus 2 hijos inocentes de las consecuencias devastadoras de las mentiras de Diego. Durante nuestra 5ª semana trabajando juntas, desarrollamos un sistema de comunicación sofisticado. Rosalía instaló una aplicación de mensajería encriptada en su teléfono, algo que jamás pensé que necesitaría a mi edad. Nos comunicábamos usando códigos simples. El café está listo, significaba que Diego había llegado a su casa. Llueve fuerte, indicaba que estaba actuando de manera particularmente sospechosa. Mi transformación de viuda vulnerable a estratega calculadora me sorprendía incluso a mí misma. Cada mañana me levantaba con la energía de alguien que tenía un propósito claro, algo que no había sentido desde la muerte de Roberto. La diferencia era que ahora mi propósito no era simplemente sobrevivir, sino ganar una guerra que no había pedido pero que estaba determinada a finalizar victoriosamente. Rosalía me proporcionó información invaluable sobre la personalidad real de Diego cuando creía estar en territorio seguro. Me contó sobre sus episodios de ira súbita, especialmente cuando los planes no salían como esperaba. Una tarde, mientras los niños jugaban en el parque, me describió un incidente particularmente revelador. La semana pasada llegó furioso porque aparentemente alguien en el banco le había hecho preguntas sobre una transacción, me explicó Rosalía mientras observábamos a Miguel y Sofía en los columpios. Comenzó a gritarme, diciendo que si yo había mencionado algo sobre nuestras finanzas a alguien. Los niños se escondieron en su habitación porque nunca lo habían visto así. Era exactamente el tipo de información que necesitaba. Diego no era simplemente un estafador frío y calculador. Tenía un temperamento volátil que podía explotar bajo presión. Eso me daba opciones adicionales para desestabilizarlo cuando llegara el momento de la confrontación final. También descubrí que Diego había estado mintiendo sobre aspectos fundamentales de su identidad durante años. Rosalía me mostró documentos donde aparecía con un apellido diferente al que usaba conmigo y con Gabriela. Había múltiples versiones de su historia personal dependiendo de la audiencia. A mis hijos les dijo que su familia murió en un accidente cuando era joven, me contó Rosalía con amargura. A mí me dijo que tenía hermanos viviendo en otro país.
Pero el apellido en estos papeles no coincide con ninguna de esas historias. Era como armar un rompecabezas donde cada pieza revelaba una nueva capa de engaño. Diego no había improvisado su vida criminal. Había construido una identidad completamente fabricada con múltiples versiones para diferentes propósitos. Durante mis propias investigaciones paralelas, contraté a un segundo detective privado, Mauricio, especializado en fraudes de identidad. Su primera evaluación confirmó mis peores temores. Diego tenía antecedentes en otras ciudades bajo nombres ligeramente diferentes. Señora Carmen, este hombre es un depredador profesional, me informó Mauricio durante una reunión en su oficina. Hemos identificado al menos 5 casos similares en los últimos 10 años. Mujeres viudas o divorciadas con patrimonio, siempre el mismo patrón de aproximación. La revelación me dejó sin aliento. No había sido una víctima ocasional. Había sido seleccionada específicamente por mi perfil vulnerable. Diego probablemente había estudiado mi situación durante meses antes de acercarse a Gabriela. ¿Las otras mujeres lograron detenerlo? Pregunté, aunque temía la respuesta. Mauricio negó con la cabeza gravemente. 2 perdieron sus casas y ahorros completamente. Una murió en un asilo estatal después de ser declarada incompetente. Otra logró mantener parte de su patrimonio pero nunca recuperó el contacto con sus hijos, que siguieron creyendo que ella había desarrollado demencia. Esas palabras me llenaron de una determinación férrea. No permitiría convertirme en otra estadística en el historial criminal de Diego. Pero más importante aún, no permitiría que continuara destruyendo familias con impunidad. ¿Qué necesita de mí para construir un caso irrefutable? Pregunté directamente. Evidencia en vídeo de él cometiendo fraude activamente, respondió Mauricio. Las grabaciones de audio son útiles, pero necesitamos captarlo falsificando documentos o accediendo ilegalmente a sus cuentas bancarias. Era un desafío técnico complejo. Necesitaba crear una situación donde Diego se sintiera obligado a acelerar sus planes criminales mientras simultáneamente documentaba sus acciones ilegales. Rosalía se ofreció como voluntaria para la parte más peligrosa del plan. Puedo provocarlo, me dijo con una valentía que admiré profundamente. Si le digo que estoy embarazada y que necesitamos más dinero urgentemente, probablemente intentará acelerar el robo de sus fondos. Era arriesgado porque significaba que Rosalía tendría que mentir a Diego mientras mantenía la actuación de ser su pareja amorosa e ignorante. Pero era nuestra mejor oportunidad de capturarlo en flagrante delito. Mientras tanto, instalé cámaras de seguridad adicionales en mi casa, especialmente en mi estudio donde guardaba los documentos importantes. Mauricio me enseñó a usar equipos de vigilancia que parecían objetos cotidianos. Un reloj con cámara oculta, un bolígrafo que grababa audio, incluso unos lentes con capacidad de vídeo. A su edad, nadie sospechará que está usando tecnología tan avanzada, me explicó Mauricio con una sonrisa. Es la cobertura perfecta. Tenía razón. Diego y Gabriela me veían como una anciana tecnológicamente incompetente. Jamás imaginarían que estaba documentando cada una de nuestras interacciones con equipos profesionales. La preparación psicológica fue tan importante como la técnica. Sabía que confrontar a Diego y Gabriela sería emocionalmente devastador, especialmente para mi hija, quien tendría que procesar no solo la traición de su esposo sino también su propia complicidad en los crímenes. Busqué ayuda de una terapeuta, doctora Morales, especializada en trauma familiar. Le expliqué mi situación sin revelar nombres específicos, presentándolo como un caso hipotético que me preocupaba. El proceso de confrontación será extremadamente difícil para todos los involucrados, me advirtió la doctora Morales. La persona que ha sido traicionada experimentará validación pero también duelo por la pérdida de las relaciones que creía tener. Los perpetradores probablemente pasarán por negación, ira, y posiblemente intentos de manipulación adicional. Sus consejos me ayudaron a preparar respuestas para las reacciones emocionales que anticipaba. Sabía que Gabriela lloraría, que Diego se pondría agresivo, que ambos intentarían hacerme sentir culpable por destruir la familia. La clave, continuó la doctora Morales, es mantener el enfoque en los hechos objetivos. No permita que la manipulen haciéndola sentir responsable de las consecuencias de sus propias decisiones criminales. Durante la 6ª semana de preparación, Rosalía ejecutó su parte del plan. Le dijo a Diego que estaba embarazada y que necesitaban encontrar una casa más grande urgentemente. Su actuación fue perfecta. Diego no tuvo la menor sospecha de que era una trampa elaborada. La reacción de Diego fue exactamente lo que habíamos anticipado. Esa misma noche, las cámaras ocultas en mi casa lo captaron entrando con llaves falsificadas mientras yo supuestamente dormía. Lo grabamos fotografiando documentos bancarios y probando diferentes combinaciones en mi caja fuerte personal. Es perfecto,
me confirmó Mauricio después de revisar las grabaciones. Tenemos evidencia clara de entrada ilegal, intento de robo, y acceso no autorizado a documentos financieros privados. Pero Diego cometió un error que selló completamente su destino. Durante esa visita nocturna ilegal, intentó acceder a mi computadora personal. El sistema que Mauricio había instalado registró cada tecla que presionó, incluyendo sus intentos de transferir fondos de mis cuentas de ahorro a cuentas controladas por él. Intento de fraude bancario en tiempo real, me explicó Mauricio con satisfacción profesional. Con esto, enfrentará cargos federales que conllevan sentencias de prisión obligatorias. Rosalía también había estado documentando las reacciones de Diego a su supuesto embarazo. Sus grabaciones capturaron conversaciones donde él admitía explícitamente que el dinero que le proporcionaba provenía de fuentes temporales, que pronto se convertirían en recursos permanentes más sustanciales. Una vez que tenga control total sobre las finanzas de la vieja, podremos comprar esa casa con jardín que quieres, lo escuchamos decir en una grabación particularmente incriminatoria. Solo necesito unos meses más para finalizar los trámites legales. Era evidencia irrefutable de que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que había planificado estos crímenes con premeditación total. Durante la 7ª semana, coordiné con las autoridades locales para la fase final del plan. La fiscal especializada en crímenes contra adultos mayores, doctora Vázquez, revisó toda nuestra evidencia y confirmó que teníamos suficiente material para múltiples cargos federales. Señora Carmen, raramente vemos casos tan bien documentados, me felicitó la doctora Vázquez. Su meticulosidad para recopilar evidencia ha hecho que este sea uno de los casos más sólidos que hemos procesado. También coordinamos con servicios sociales para asegurar que los hijos de Rosalía tuvieran apoyo psicológico durante la transición. Sabíamos que el arresto de Diego sería traumático para ellos, independientemente de cuán cuidadosamente manejáramos la situación. La doctora Herrera, psicóloga infantil especializada en trauma familiar, se reunió con Rosalía para preparar estrategias de comunicación apropiadas para la edad de los niños. Lo más importante es ser honestos pero apropiados para su desarrollo, aconsejó la doctora Herrera. Los niños necesitan entender que Diego se fue porque hizo cosas incorrectas, pero no necesitan conocer todos los detalles sórdidos. Rosalía estaba comprensiblemente nerviosa sobre esa conversación. ¿Cómo le explicas a un niño de 5 años que el hombre que llama papá nunca fue realmente su padre? Era una pregunta desgarradora que no tenía respuestas fáciles. Decidimos que después del arresto de Diego, nos enfocaríamos en localizar al padre biológico de los niños, quien según Rosalía había estado buscándolos durante años. Mientras finalizábamos los preparativos legales, también me preparé emocionalmente para las consecuencias familiares de mi decisión. Sabía que confrontar a Diego significaba también confrontar a Gabriela, y que nuestra relación madre-hija podría no sobrevivir intacta. But had learned something crucial during 8 weeks of investigation and planning. My own worth and dignity were more important than maintaining relationships built on lies and manipulation. ¿Está preparada para la posibilidad de que Gabriela la culpe por destruir su matrimonio? Me preguntó la doctora Morales durante una de nuestras sesiones finales. Estoy preparada para la posibilidad de que mi hija necesite tiempo para procesar la realidad de que su esposo era un criminal. Respondí con una calma que me sorprendió. Pero no estoy dispuesta a sacrificar mi bienestar para proteger sus ilusiones sobre un hombre que la estaba usando. Era una declaración de independencia emocional que nunca había creído posible. Durante décadas, había definido mi éxito como madre por la felicidad de Gabriela, incluso cuando esa felicidad se basaba en mentiras. El día anterior a la confrontación planificada, Rosalía y yo nos reunimos una última vez para revisar cada detalle de nuestro plan. Sus hijos estaban con su hermana, protegidos de lo que sabíamos sería un día traumático para todos los adultos involucrados. ¿Tiene algún arrepentimiento?, me preguntó Rosalía mientras verificábamos que todos nuestros dispositivos de grabación funcionaran correctamente. Solo un arrepentimiento, respondí honestamente. Lamento no haber confiado en mis instintos desde el principio. Las señales estaban ahí, pero elegí ignorarlas. Todos elegimos ignorar señales a veces, respondió Rosalía con sabiduría que parecía mayor que sus años. Lo importante es que eventualmente decidimos actuar cuando descubrimos la verdad. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en lo que sabía sería mi última noche de fingir ignorancia, reflexioné sobre todo lo que había aprendido durante estos meses intensos. Había descubierto reservas de fuerza y determinación que no sabía que poseía. Había desarrollado habilidades de investigación y planificación estratégica que jamás imaginé necesitar. Más importante aún, había redefinido mi identidad de víctima potencial a luchadora activa. Mañana,
Diego descubriría que había subestimado gravemente a la anciana indefensa, que había estado planeando victimizar. Mañana, Gabriela enfrentaría las consecuencias de sus decisiones y tendría que elegir entre continuar siendo cómplice de un criminal o comenzar el proceso de reconstruir su integridad moral. Mañana, la justicia finalmente sería servida, y yo podría comenzar el proceso de reconstruir mi vida sobre una fundación de honestidad y respeto propio. Me dormí esa noche con una sensación de anticipación que no había experimentado en años. No era la anticipación nerviosa de alguien que teme el futuro, sino la anticipación satisfecha de alguien que sabe que ha hecho todo lo necesario para protegerse y proteger a otros. La guerra silenciosa que había estado librando durante semanas estaba a punto de convertirse en victoria definitiva. El momento que había estado preparando durante semanas finalmente llegó un martes por la tarde cuando decidí que tenía suficiente evidencia para enfrentar directamente a Diego y Gabriela. Había pasado noches enteras ensayando mentalmente cada palabra, cada gesto que utilizaría durante la confrontación que sabía cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi estrategia era simple pero efectiva. Los invitaría a una reunión familiar aparentemente inocente, donde revelaría gradualmente todo lo que había descubierto, permitiendo que sus propias reacciones los incriminaran aún más. Rosalía estaría esperando mi llamada para llegar en el momento preciso, acompañada de sus hijos y la evidencia final que destruiría completamente las mentiras de Diego. Gabriela, llamé a mi hija esa mañana con voz deliberadamente frágil, necesito que vengas esta tarde con Diego. Hay algunos asuntos importantes que necesito discutir con ustedes sobre mi futuro. Por supuesto, mamá, respondió con esa dulzura falsa que ahora reconocía como completamente calculada. ¿Estás bien? Tu voz suena diferente. Era perfecta la manera en que interpretaba a la hija preocupada, incluso sabiendo que estaba planeando destruirme. Estoy bien, solo un poco cansada últimamente. He estado pensando mucho sobre lo que dijeron acerca de necesitar más cuidado especializado. Pude detectar la satisfacción apenas disimulada en su respuesta. Estaremos ahí a las 4 en punto. No te preocupes por nada, mamá. Diego y yo cuidaremos de todo. Después de colgar, pasé el resto de la mañana preparando meticulosamente cada detalle de la confrontación. Coloqué las grabadoras en posiciones estratégicas, verifiqué que todas las cámaras funcionaran correctamente, y organiqué con acento agudo los documentos de evidencia en el orden exacto que los revelaría. También llamé a Joaquín y la detective Elías para confirmar que estarían posicionados cerca de la casa, listos para intervenir cuando fuera necesario. No quería arriesgarme a que Diego se volviera violento cuando se diera cuenta de que había sido derrotado. Señora Carmen, me advirtió Elías durante nuestra última conversación, mantenga la calma sin importar cómo reaccionen. Los hombres como Diego pueden volverse impredecibles cuando se sienten acorralados. A las 3:30, media hora antes de la llegada programada de Gabriela y Diego, realicé una última verificación de todos mis preparativos. Cada grabadora estaba oculta pero funcionando. Cada documento estaba ordenado según mi plan. Cada detalle había sido considerado cuidadosamente. Me vestí con mi mejor conjunto, un traje azul marino que Roberto siempre había dicho que me hacía ver elegante y autoritaria. Si iba a destruir las mentiras de Diego, lo haría con toda la dignidad que pudiera reunir. Cuando escuché el auto de Diego en el sendero de entrada, mi corazón comenzó a latir aceleradamente, pero mantuve mi respiración controlada. Había ensayado este momento tantas veces que sabía exactamente cómo debía proceder. Abrí la puerta antes de que tocaran, sonriéndoles con la misma cara que había usado durante años de ignorancia fingida. Hijos míos, qué bueno que llegaron puntualmente, dije abrazando a Gabriela y permitiendo que Diego me besara la mejilla como siempre hacía. Su actuación como yerno amoroso seguía siendo impecable. ¿Cómo te sientes hoy, Carmen?, preguntó Diego con esa voz cuidadosamente modulada que conocía tan bien. Mucho mejor, gracias por preguntar. De hecho, he estado haciendo mucha reflexión últimamente sobre mi situación y mis opciones para el futuro. Los guié hacia la sala, donde había preparado café y pastelillos como una perfecta anfitriona. Quería que todo pareciera normal hasta el último momento posible. Mamá, nos dijiste por teléfono que habías estado pensando en lo que conversamos sobre buscar más ayuda, comenzó Gabriela mientras se acomodaba en el sofá. Efectivamente, respondí, sirviendo el café con manos perfectamente estables. He pensado mucho en sus sugerencias sobre mi bienestar y mi capacidad para tomar decisiones importantes. Diego se inclinó hacia adelante con interés apenas disimulado. Nos alegra escuchar eso, Carmen. Sabemos que puede ser difícil aceptar ayuda, pero realmente creemos que sería lo mejor para ti. Era fascinante observar cómo coordinaban sus respuestas, como si hubieran ensayado este tipo de conversaciones múltiples veces.
Antes de tomar cualquier decisión definitiva, continué calmadamente, quería aclarar algunas dudas que han surgido últimamente. Pequeñas cosas que tal vez ustedes puedan ayudarme a entender. Intercambiaron una mirada rápida que confirmó mis sospechas sobre su comunicación silenciosa. Por supuesto, mamá, respondió Gabriela. ¿Qué tipo de dudas? Bueno, por ejemplo, me resulta curioso que el doctor Ramírez haya venido a visitarme sin que yo le pidiera una consulta. ¿Alguno de ustedes sabe algo sobre eso? El silencio que siguió fue cargado de tensión. Diego fue el primero en hablar. Gabriela estaba preocupada por algunos comportamientos que había notado. Pensamos que una evaluación profesional sería útil. Ah, ya veo, respondí con aparente inocencia. ¿Y qué comportamientos específicamente les preocuparon? Gabriela se removió incómodamente en su asiento. Bueno, algunos olvidos menores, repetir historias, ese tipo de cosas normales pero preocupantes. Entiendo. También me resulta interesante que Isabel me haya mencionado que habías ido a hablar con ella sobre mis supuestos problemas de memoria. Ahora ambos se veían claramente nerviosos. Diego intentó retomar el control de la conversación. Carmen, entendemos que puede resultar molesto saber que hemos estado preocupados, pero todo lo hemos hecho por amor y cuidado hacia ti. Era el momento perfecto para comenzar a revelar mis cartas. Qué curioso que menciones el amor, Diego, porque he estado reflexionando mucho sobre ese tema últimamente. Me levanté y caminé hacia la ventana, la misma desde donde había escuchado la conversación que cambió mi vida. Por ejemplo, me he preguntado si realmente conoces el significado de esa palabra, considerando que tienes una familia completamente separada con una mujer llamada Rosalía y 2 niños que te llaman papá. El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver el color desapareciendo del rostro de Diego mientras Gabriela lo miraba con shock genuino. ¿Qué estás diciendo?, susurró Gabriela con voz quebrada. Me volví hacia ellos con una sonrisa que sabía era intimidante. Estoy diciendo que durante las últimas semanas he estado investigando muy cuidadosamente las actividades de su maravilloso esposo. Diego finalmente encontró su voz, pero ya no era el yerno encantador que había estado fingiendo ser. No sé de dónde sacas esas ideas ridículas, pero... ¿Ridículas? Lo interrumpí, caminando hacia mi escritorio. Déjame mostrarte algunas fotografías que tomé el miércoles pasado. Saqué una carpeta y comencé a esparcir las fotos sobre la mesa de café. Diego abrazando a Rosalía, jugando con los niños, actuando como el padre y esposo perfecto con su familia secreta. Gabriela tomó una de las fotografías con manos temblorosas. Diego, ¿qué es esto? Son fotos tomadas fuera de contexto, protestó desesperadamente. Esa mujer es una cliente que necesitaba ayuda financiera. Una cliente que besas y cuyos hijos te llaman papá, respondí con sarcasmo. ¿Qué servicios tan personalizados ofreces? Me acerqué de nuevo al escritorio y saqué las transcripciones de las grabaciones. También tengo aquí las conversaciones que han tenido sobre sus planes para declararme mentalmente incapacitada. Conversaciones muy detalladas sobre cómo robar mi patrimonio y encerrarme en un asilo. La cara de Gabriela reflejaba horror genuino mientras leía las transcripciones. Era evidente que ver sus propias palabras impresas la confrontaba con la realidad de lo que había estado planeando. Mamá, nosotros, ustedes creían que era una anciana estúpida y fácil de manipular, completé la frase por ella. Pero se equivocaron gravemente. Diego se puso de pie bruscamente, ya sin intentar mantener su fachada encantadora. ¿Nos has estado espiando? Esto es ridículo. Gabriela es tu hija, tiene derecho a preocuparse por tu bienestar. ¿Preocuparse? Me reí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. ¿Es así como llamas a planear robar mis ahorros de toda la vida para financiar tu doble vida? Saqué más documentos del escritorio. Los registros bancarios falsificados, las consultas sobre transferencias fraudulentas, las fotografías de él revisando mis documentos privados. También tengo evidencia de que has estado falsificando mi firma en documentos bancarios y registrando mis rutinas para planear robos mientras estoy ausente. Gabriela comenzó a llorar, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había estado haciendo. Diego, ¿todo esto es verdad? ¿Realmente tienes otra familia? ¿Realmente has estado robando? No es robo, gritó Diego, perdiendo completamente la compostura. Tu madre tiene más dinero del que necesita. Nosotros tenemos deudas, responsabilidades. Ella debería estar ayudándonos voluntariamente. Era exactamente la reacción que había anticipado. Culparme por no entregar voluntariamente lo que él planeaba robar. En ese momento perfecto, el timbre de la puerta sonó. Los tres sabíamos que yo no esperaba visitas, lo que añadió otra capa de tensión a una situación ya explosiva. Disculpen un momento, dije con calma fingida, aunque mi corazón latía aceleradamente. Cuando abrí la puerta, Rosalía estaba parada ahí con sus 2 hijos,
tal como habíamos planeado. Los pequeños se veían confundidos pero obedientes, sosteniendo las manos de su madre mientras ella respiraba profundamente para darse valor. Hola, Carmen, dijo Rosalía con voz firme pero nerviosa. Creo que es hora de que conversemos todos juntos. Por supuesto, adelante, respondí, sintiéndome extrañamente orgullosa de esta mujer valiente que había decidido enfrentar la verdad a pesar de lo dolorosa que sería. Cuando regresamos a la sala, la escena que encontramos era exactamente lo que había esperado. Diego paralizado por el shock, Gabriela mirándolo con horror creciente, y el aire lleno de una tensión que se podía cortar. Diego, dijo Rosalía con una voz que temblaba pero mantenía su fuerza, estos son tus hijos. Miguel y Sofía, ¿vas a explicarles por qué su papá nos ha estado mintiendo durante 4 años? Los niños miraban entre los adultos con confusión creciente, sin entender por qué la atmósfera era tan tensa pero sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Miguel, añadió Rosalía gentilmente, ¿puedes decirle a la señora qué te dijo papá Diego sobre por qué no pueden vivir todos juntos? El niño de 7 años habló con la inocencia devastadora de la infancia. Papá dice que su primera esposa murió y que por eso no puede casarse con mamá hasta que arregle unos papeles importantes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriela miró a Diego como si lo viera por primera vez en su vida. Tu primera esposa, repitió lentamente. ¿Eso es lo que les dijiste sobre mí? ¿Que estoy muerta? Diego intentó una última manipulación desesperada. Gabriela, puedo explicar todo esto. Las cosas se complicaron. Pero... Basta, gritó Gabriela con una furia que nunca había visto en ella. No quiero escuchar más mentiras. Se volvió hacia Rosalía con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cuánto tiempo han estado juntos? 4 años en enero, respondió Rosalía gentilmente. Él me dijo que había estado casado pero que su esposa había muerto en un accidente de auto. Nosotros llevamos casados 6 años, susurró Gabriela, y vi el momento exacto en que comprendió completamente la profundidad de la traición. En ese momento crucial, como si hubiera sido coordinado por fuerzas superiores, tocaron la puerta nuevamente. Esta vez eran Joaquín y la detective Elías, llegando exactamente en el momento programado. Buenas tardes, anunció la detective Elías entrando con autoridad profesional. Soy la detective Elías y tengo una orden judicial para revisar esta propiedad como parte de una investigación por fraude financiero. Diego palideció hasta verse casi verde. No entiendo qué está pasando aquí. Lo que está pasando, expliqué con satisfacción, es que durante semanas he estado trabajando con profesionales para documentar cada uno de tus crímenes. Joaquín abrió su maletín y comenzó a distribuir documentos oficiales. Señor Diego, tenemos evidencia de falsificación de documentos, intento de fraude bancario, y conspiración para cometer robo. La detective Elías añadió. También tenemos fotografías de usted entrando ilegalmente a esta propiedad y accediendo sin autorización a documentos financieros privados. Esto es imposible, balbuceó Diego. No pueden probar nada. De hecho, podemos, respondió la detective con una sonrisa profesional. La señora Carmen instaló cámaras de seguridad que documentaron todas sus actividades ilegales mientras ella estaba supuestamente de viaje. Rosalía se acercó a Diego con sus hijos todavía aferrados a sus manos. También tengo grabaciones de conversaciones donde admites estar obteniendo dinero de fuentes temporales que pronto se convertirían en recursos permanentes. Era hermoso ver cómo todas las piezas de mi plan encajaban perfectamente. Semanas de preparación cuidadosa finalmente estaban rindiendo frutos. Diego intentó una última escapatoria desesperada. Gabriela, diles que esto es un malentendido. Somos familia, tenemos que mantenernos unidos. Pero mi hija se había transformado completamente. Se puso de pie con una dignidad que no había visto en años y se acercó a él lentamente. Familia, repitió con una voz que destilaba desprecio. ¿Es así como llamas a engañar a tu esposa con otra mujer durante 4 años mientras planeas robar a su madre? Le dio una bofetada que resonó por toda la habitación, un sonido que simbolizó el fin definitivo de sus mentiras. Eres un mentiroso, un estafador, y un manipulador, le gritó con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Me convertiste en cómplice de traicionar a mi propia madre por dinero que ni siquiera era para nosotros. La detective Elías aprovechó el momento para continuar con los procedimientos legales. Señor Diego, tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en una corte de justicia. Mientras le leía sus derechos y lo esposaba, Diego continuó protestando su inocencia. Pero sus argumentos sonaban patéticamente débiles contra la montaña de evidencia que habíamos acumulado. Esto es una conspiración, gritó mientras lo sacaban de la casa. Gabriela, no dejes que te convenzan.
Sabes que te amo. El único amor que conoces es el amor por ti mismo, respondió Gabriela con una frialdad que me llenó de orgullo maternal. Cuando finalmente se llevaron a Diego, la sala quedó en un silencio tenso pero liberador. Las mentiras que habían envenenado nuestras vidas durante años finalmente habían sido expuestas y destruidas. Rosalía se acercó a mí con gratitud genuina. Señora Carmen, no sé cómo agradecerle por revelar la verdad. Mis hijos merecían conocer quién era realmente el hombre que llamaban padre. Los niños merecían la verdad, respondí, mirando a Miguel y Sofía, que observaban todo con ojos grandes pero sin lágrimas. Y ustedes merecían libertad de sus mentiras. Gabriela se derrumbó en el sofá, finalmente permitiendo que el peso completo de la situación la abrumara. Mamá, no sé cómo pedirte perdón. Lo que he hecho es imperdonable. Me senté a su lado, sintiendo una mezcla compleja de tristeza, decepción, y algo que podría convertirse en perdón con tiempo. Gabriela, tú también fuiste víctima de Diego. Pero eso no excusa completamente tus decisiones. Tendremos que trabajar muy duro para reconstruir la confianza entre nosotras. Era el comienzo de una conversación que sabía tomaría meses o incluso años completar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que teníamos la posibilidad de una relación honesta. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté sola en mi sala sintiendo una mezcla de triunfo y agotamiento emocional. Había ganado la guerra, pero las cicatrices de la batalla permanecerían durante mucho tiempo. Sin embargo, también sentía algo que no había experimentado en años. Orgullo genuino por mi propia fuerza y determinación. Había enfrentado la traición más devastadora imaginable y había salido victoriosa. La justicia había prevalecido, la verdad había sido revelada, y finalmente podía comenzar el proceso de reconstruir mi vida sobre una fundación de honestidad y respeto propio. 6 meses después de aquel día que cambió mi vida para siempre, me encontré sentada en la sala del tribunal escuchando al juez pronunciar la sentencia que había estado esperando durante tanto tiempo. Diego Martínez López, el hombre que había manipulado sistemáticamente a 3 mujeres diferentes y había estado a punto de robar toda mi existencia, fue condenado a 12 años de prisión por múltiples delitos federales. Mientras el juez enumeraba cada cargo: fraude bancario, falsificación de documentos, conspiración para cometer secuestro, bigamia emocional. Sentí una mezcla compleja de satisfacción y tristeza. La justicia estaba siendo servida, pero el daño emocional que había causado a tantas personas no podía repararse con una simple sentencia carcelaria. Rosalía estaba sentada a mi derecha, sosteniendo fuertemente mi mano. Durante estos meses habíamos desarrollado una amistad genuina e inesperada, forjada en las cenizas de la traición que ambas habíamos sufrido. Sus hijos, Miguel y Sofía, ahora me llamaban abuela Carmen, y yo había encontrado en ellos la alegría familiar que creía haber perdido para siempre. Gabriela no asistió al juicio. Aunque habíamos comenzado a reconstruir nuestra relación lentamente, aún necesitaba tiempo para procesar completamente su papel en toda esta pesadilla. Estaba viviendo en un departamento modesto cerca del centro, trabajando 2 empleos para pagar las deudas que Diego había acumulado en su nombre, y asistiendo a terapia psicológica 3 veces por semana. El acusado ha demostrado un patrón sistemático de manipulación y abuso financiero dirigido específicamente hacia mujeres vulnerables, continuó el juez con voz firme. Este comportamiento representa un peligro claro para la sociedad y requiere una sentencia que refleje la gravedad de sus crímenes. Diego permaneció inmóvil durante la lectura de la sentencia, pero pude ver cómo sus manos temblaban ligeramente mientras era esposado. Ya no quedaba nada del hombre encantador que había conocido durante años. Sin su máscara de manipulador, era simplemente un criminal patético que había destruido múltiples vidas por avaricia pura. Después del juicio, Rosalía y yo fuimos a almorzar a nuestro restaurante favorito, un pequeño café con terraza donde habíamos desarrollado la costumbre de reunirnos semanalmente. Era extraño pensar que esta amistad profunda había surgido de las mentiras de Diego. Sin su traición, nunca habríamos conocido la existencia de la otra. ¿Cómo te sientes ahora que todo terminó oficialmente?, me preguntó Rosalía mientras observaba a sus hijos jugar en el pequeño parque adyacente al restaurante. Habían desarrollado una resistencia admirable considerando todo lo que habían pasado. Aliviada, respondí honestamente, pero también extrañamente vacía. Durante meses mi vida ha girado alrededor de esta batalla legal. Ahora que terminó, necesito redescubrir qué quiero hacer con el tiempo que me queda. Era una reflexión que había estado evitando durante semanas. A los 67 años, había recuperado no solo mi patrimonio sino también mi independencia completa. Por primera vez en décadas, no tenía obligaciones familiares inmediatas,
No tenía que considerar las opiniones de otros para mis decisiones, no tenía que fingir ser alguien que no era para mantener la armonía. Tengo noticias que podrían interesarte, dijo Rosalía con una sonrisa misteriosa. ¿Recuerdas que te conté sobre el padre biológico de los niños, Carlos? Durante los últimos meses, Rosalía había estado trabajando con trabajadores sociales para reconectar a Miguel y Sofía con su padre verdadero. Carlos había estado buscándolos durante años, creyendo las mentiras de Diego sobre que Rosalía había muerto en un accidente automovilístico. ¿Logró localizarlo finalmente? Mejor que eso, nos vamos a casar. La noticia me llenó de una alegría genuina que no había esperado. Después de todo lo que Rosalía había sufrido, merecía encontrar amor verdadero y estabilidad para ella y sus hijos. Es maravilloso, querida. ¿Cuándo planean la boda? En 2 meses, y quería preguntarte si estarías dispuesta a ser mi madrina de bodas. Sé que es una petición extraña considerando cómo nos conocimos, pero ha sido más familia para mí durante estos meses difíciles que muchas personas que conozco desde hace años. Sus palabras me conmovieron profundamente. La idea de tener un papel oficial en su nueva vida, de ser reconocida como familia elegida en lugar de familia biológica, me llenó de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Sería un honor, respondí con lágrimas en los ojos. Pero solo si prometes que no será una ceremonia demasiado elaborada. A mi edad, prefiero las celebraciones íntimas. Ambas reímos, y me di cuenta de que era la primera vez en meses que reía sin reservas. Sin el peso de la traición y la batalla legal oprimiendo mi corazón. Esa tarde, después de despedirme de Rosalía y los niños, decidí visitar a Gabriela. Había estado posponiendo esta conversación durante semanas, pero sabía que era necesaria para mi propio proceso de sanación. Su departamento estaba ubicado en un barrio modesto pero limpio, muy diferente al vecindario elegante donde había vivido durante su matrimonio con Diego. Cuando abrió la puerta, me impresionó cuánto había cambiado físicamente durante estos meses. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su cabello, que siempre había mantenido perfectamente arreglado, ahora estaba recogido en una cola simple sin ningún cuidado estético. Mamá, dijo con sorpresa genuina. No esperaba verte hoy. Necesitaba venir. Hay cosas que tenemos que discutir. Su departamento era pequeño pero ordenado, con muebles económicos pero funcionales. En una mesa lateral noté fotografías de nosotros cuando ella era niña, imágenes de épocas más felices que ahora parecían pertenecer a otra vida completamente. ¿Cómo estás realmente, Gabriela? Y quiero una respuesta honesta, no lo que crees que quiero escuchar. Se sentó frente a mí con los hombros caídos, luciendo más pequeña y vulnerable de lo que la había visto jamás. Estoy destrozada, mamá. Cada día me despierto recordando las cosas terribles que planeé hacerte. Cada noche me acuesto preguntándome cómo pude haber sido tan ciega, tan egoísta, tan cruel contigo. Sus palabras salían entre lágrimas que parecían haber estado contenidas durante mucho tiempo. La terapia me está ayudando a entender cómo Diego manipuló mi percepción de la realidad durante años. Pero eso no excusa completamente mis decisiones. Yo elegí creer sus mentiras porque me convenían. Elegí traicionarte porque pensé que sería más fácil que enfrentar nuestros problemas financieros honestamente. Era la primera vez que asumía responsabilidad completa por sus acciones sin intentar culpar exclusivamente a Diego. Ese reconocimiento era un paso crucial hacia la posibilidad de reconciliación genuina. ¿Y cómo te sientes sobre el hecho de que Diego tenía otra familia durante todo su matrimonio? Humillada, furiosa, pero también extrañamente aliviada, admitió con una honestidad que me sorprendió. Significa que no fui la única estúpida que cayó en sus mentiras. Rosalía y yo fuimos víctimas del mismo depredador. Rosalía se casa en 2 meses con el padre biológico de sus hijos. Gabriela sonrió por primera vez desde que había llegado. Me alegro por ella. Se merece ser feliz después de todo lo que pasó. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes para tu futuro? Honestamente, no lo sé. Primero necesito pagar las deudas que Diego acumuló en mi nombre. Después, tal vez considere mudarme a otra ciudad. Comenzar completamente de nuevo donde nadie conozca mi historia. La idea de que se mudara lejos me causó una punzada de pánico. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi hija, y la posibilidad de perderla completamente me aterrorizaba. ¿Has considerado quedarte aquí y reconstruir tu vida paso a paso? No tienes que huir para sanar. ¿Realmente crees que podríamos reconstruir nuestra relación después de todo lo que has hecho? Me preguntó con una vulnerabilidad que me recordó a la niña pequeña que solía consolarme después de pesadillas. Creo que ambas merecemos la oportunidad de intentarlo, respondí cuidadosamente. Pero tiene que ser un proceso genuino, basado en honestidad completa y trabajo duro de ambas partes.
Pasamos las siguientes 2 horas conversando más honestamente de lo que habíamos hablado en años. Gabriela me contó sobre la presión financiera que había estado sintiendo, sobre cómo Diego había usado gradualmente esa presión para justificar acciones cada vez más extremas, sobre cómo había perdido de vista sus propios valores morales en el proceso. Yo le conté sobre el dolor devastador de descubrir su traición, sobre las noches de insomnio preguntándome dónde había fallado como madre, sobre la soledad profunda que había sentido al darme cuenta de que las personas más cercanas a mí me veían como un obstáculo para su felicidad. Cuando finalmente me preparé para irme, Gabriela me abrazó con una desesperación que me recordó los abrazos que me daba cuando era niña después de haberse portado mal. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo lo que he hecho, pero ¿podrías considerar darme otra oportunidad? Ya te estoy dando otra oportunidad, respondí gentilmente. Estar aquí, hablando contigo honestamente, es mi manera de decir que no te he abandonado completamente. Pero la confianza tendrá que reconstruirse gradualmente. ¿Podría visitarte a veces? No para pedir dinero o favores, solo para intentar ser tu hija otra vez. Podemos empezar con una llamada telefónica por semana y una visita al mes. Veremos cómo evolucionan las cosas desde ahí. Era un comienzo modesto, pero era un comienzo. Durante las semanas siguientes, mientras me preparaba para el matrimonio de Rosalía, también comencé a planificar mis propios objetivos futuros. El dinero que había recuperado de los crímenes de Diego, junto con la compensación legal, me daba una seguridad financiera que no había tenido nunca antes. Por primera vez en mi vida, tenía la libertad económica y emocional para hacer exactamente lo que quisiera sin considerar las necesidades u opiniones de otros. Decidí comenzar con el sueño que había tenido que posponer cuando descubrí la traición: viajar. Pero esta vez, no sería un escape solitario sino una celebración de mi nueva independencia. Reservé un tour por Europa para después del matrimonio de Rosalía. 3 semanas visitando ciudades que Roberto y yo habíamos soñado con conocer juntos. Esta vez, las haría por ambos, llevando su memoria conmigo mientras creaba nuevos recuerdos propios. También decidí hacer algo que nunca había considerado antes: escribir. Durante todos estos meses de crisis y recuperación, había mantenido un diario detallado de mis experiencias y emociones. Releerlo me había hecho darme cuenta de que tenía una historia que podría ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Contacté a una editorial local especializada en memorias y testimonios. Cuando les conté mi historia, mostraron interés inmediato en publicar mi experiencia como una advertencia y guía para otras mujeres mayores que podrían estar enfrentando manipulación familiar. Su historia tiene todos los elementos que pueden hacer una diferencia real, me explicó la editora durante nuestra primera reunión. Muestra que la edad no significa vulnerabilidad automática, y que las mujeres mayores pueden ser tan fuertes y astutos como cualquier persona más joven cuando se trata de protegerse. El día del matrimonio de Rosalía llegó con un clima perfecto. Cielo azul claro y temperatura cálida pero no sofocante. La ceremonia se realizó en el jardín de la casa que Carlos había comprado para su nueva familia, una propiedad modesta pero hermosa con suficiente espacio para que los niños jugaran. Mientras ayudaba a Rosalía a prepararse, reflexioné sobre cuán diferentes eran nuestras circunstancias comparadas con 6 meses atrás. Entonces, ambas éramos víctimas confundidas y traicionadas. Ahora, ella estaba comenzando una nueva vida basada en amor genuino, y yo había redescubierto mi propia fuerza e independencia. ¿Nerviosa?, le pregunté mientras terminaba de arreglar su velo. Un poco, admitió, pero es una buena nerviosismo. Es la emoción de saber que esta vez es real, que este hombre me ama por quien soy realmente, no por lo que puede obtener de mí. Miguel y Sofía corrieron hacia nosotros vestidos en sus mejores ropas, radiantes de felicidad. Durante estos meses habían desarrollado una relación hermosa con Carlos, quien los había aceptado completamente como sus hijos desde el primer momento. Abuela Carmen, gritó Sofía, mamá se ve como una princesa. Sí, se ve hermosa, acordé, sintiendo una oleada de afecto maternal hacia estos niños que habían llegado a mi vida de manera tan inesperada. La ceremonia fue pequeña pero perfecta. Carlos, un hombre gentil de 35 años que trabajaba como ingeniero, había esperado años para encontrar a Rosalía y sus hijos. Cuando pronunció sus votos, prometiendo amar y proteger no solo a Rosalía sino también a Miguel y Sofía, no había una sola persona presente que no estuviera llorando de emoción. Durante la recepción, mientras observaba a esta nueva familia celebrando su unión, me di cuenta de algo profundo. Había encontrado más amor y conexión genuina en estos 6 meses de crisis que en muchos años de lo que había creído era una vida familiar perfecta.
¿En qué piensas?, me preguntó Carlos mientras nos sentábamos a observar a los niños jugar. En lo extraño que es la vida, respondí honestamente. Las peores traiciones a veces nos llevan a los mejores descubrimientos. Me alegro de que Diego haya sido desenmascarado antes de causar más daño, dijo Carlos con seriedad. Pero me entristece todo lo que tuvieron que sufrir para llegar a la verdad. El sufrimiento fue terrible, admití. Pero me enseñó cosas sobre mí misma que nunca habría descubierto de otra manera. Aprendí que soy más fuerte, más inteligente, y más capaz de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Esa noche, después de la celebración, regresé a mi casa sintiéndome más completa de lo que había estado en años. Ya no era la viuda solitaria que dependía de la aprobación y compañía de otros para sentirse valiosa. Era una mujer independiente con amistades genuinas, propósitos claros, y la confianza de que podía manejar cualquier desafío que la vida me presentara. 2 días después, Gabriela me llamó para contarme que había decidido quedarse en la ciudad y trabajar en reconstruir su vida aquí en lugar de huir a otro lugar. ¿Eso significa que quieres intentar reconstruir nuestra relación?, le pregunté directamente. Significa que estoy lista para hacer el trabajo que eso requiere, respondió con una madurez que no había escuchado en ella antes. He estado hablando con mi terapeuta sobre cómo reparar el daño que causé. No será fácil, y entiendo que puedas decidir que no vale la pena el esfuerzo. Vale la pena intentarlo, le dije después de considerarlo cuidadosamente. Pero tiene que ser un proceso honesto y gradual. Nada de promesas vacías o gestos dramáticos. Entiendo. ¿Podríamos empezar con almorzar juntas una vez por semana? Creo que eso sería un buen comienzo. Mientras me preparaba para mi viaje a Europa, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en menos de un año. Había comenzado como una viuda vulnerable planeando su primera aventura independiente. Había descubierto una traición que casi destruye mi vida. Había luchado y ganado una batalla legal compleja. Había desarrollado nuevas amistades, redescubierto mi valor personal, y comenzado el proceso delicado de reconstruir mi relación con mi hija. Ahora, a los 67 años, me embarcaba no solo en un viaje físico sino en una nueva etapa de mi vida caracterizada por la independencia auténtica y la confianza en mis propias capacidades. El taxi que me llevó al aeropuerto era conducido por el mismo hombre que había estado esperándome ese día fatídico cuando regresé por mi pasaporte olvidado. Era como si la vida hubiera completado un círculo, pero esta vez salía hacia la aventura como una mujer completamente diferente. ¿Viaje de placer esta vez?, me preguntó reconociéndome. Viaje de celebración, respondí con una sonrisa genuina, celebrando que a veces las peores experiencias nos enseñan quiénes realmente somos. Durante el vuelo hacia Madrid, pensé en Roberto y en todo lo que habríamos podido experimentar juntos si hubiera vivido más tiempo. Pero también pensé en todo lo que había descubierto sobre mí misma durante esta crisis terrible. Tal vez Roberto habría estado orgulloso de ver la fuerza y determinación que había demostrado. Mientras el avión se elevaba sobre las nubes, cerré los ojos y sonreí. A los 67 años, mi vida real apenas estaba comenzando.